Bien, muy buenas noches. Parece que algo pasó con el internet de nuestro primer expositor, quien es Luis Novillo, psicólogo clínico, que ha investigado y trata casos acerca de este tema muy importante y necesario de tratar a nivel de toda la sociedad y, ¿por qué no?, específicamente de quienes intervenimos como representantes de la salud mental, los psicólogos. Entonces, esta actividad se ha conformado con los grupos de Psicólogos Unidos, o sea, la comunidad de Psicólogos Unidos y el Colegio de Psicólogos Industriales. Me indica la presidenta del Colegio de Psicólogos Industriales que no logra entrar, que tiene alguna dificultad. Vamos a tomar un poquito de tiempo para esperar a Luisito y a Magali Piedrahita Gómez para que den su ingreso y así dar por iniciada esta actividad. Vamos a enfocar dos temas. El primero es la violencia contra la mujer y la ayuda. ¿Qué tipo de ayuda la da o la debería de dar la sociedad? Y como dije antes, nosotros de manera particular, ya que nos llegan casos de abordar referente a esta temática. Y no solo, porque también se va a enfocar lo referido al abuso sexual a las niñas. Violencia de género más frente a una mujer en sus primeros años. Está ingresando nuevamente Luis Novillo para dar ya inicio a nuestra temática de hoy. Doctora, está sin volumen.
Ginita, no se te escucha. No se te escucha, Ginita. Sí, estaba por interno hablando con colegas que encuentran dificultad para su ingreso. No sé si ustedes encontraron dificultad para ingresar. El AID, que es la numeración, está clara, incluso la puse aparte. Y la contraseña también, viol género. Ginita, para mí fue un poquito dificultoso en el momento que estaba anotando la contraseña, pero ¿qué pasa? Que estaba mi computadora en mayúscula, entonces por eso que no marcaba la contraseña, pero luego me di cuenta y ahí ingresé fácilmente, sí. Entiendo. Entonces no eran los datos, sino que tenías en mayúscula la tastiera. Bien, ya que Luisito también tiene dificultades, no, ya llegó. Ya entró, qué bueno. Porque a continuación vamos a tener otros participantes. Y en cuanto logre, sí, Luis está tratando de conectarse, Luis Novillo. En cuanto logre la conexión, iniciamos. Él es nuestro primer ponente relacionado con el tema. Luisito, tranquilo que te esperamos. Si habilitas, por favor, la cámara, haces clic donde está la cámara y de esa manera habilitas porque eliminas la línea roja que atraviesa la cámara. Hola Gina, no sé por qué no me sale la cámara. Tengo problemas acá, no sé si es el internet, entonces se me sale el son, me imagino que es el internet, está muy mala la conexión. Oh, salí de nuevo. No, estás aquí. Bueno, entonces... Pero sí me ves, porque no me veo. No logramos verte, pero No me sale la cámara. inicia tu intervención. La cámara no te sale porque no la habilitas. ¿Cómo lo haces? Hazle clic a la línea roja que está sobre algo parecido a cámara. No veo
no sé qué pasó, se me fue acá el internet y bueno. No te preocupes, inicia entonces tu intervención. Bien, entonces a todas las personas que se han dado cita acá, muy buenas noches, mi nombre es Luis Novillo, soy psicólogo clínico. Pues, y lo que voy a hacer el día de hoy es hablar un poco sobre violencia contra la mujer. Bueno, como ya sabemos, pues que por lo general el común de la gente cuando se indica violencia contra la mujer, por lo que nosotros sabemos, pues en las intervenciones dentro de la experiencia del campo de la psicología, se entiende solamente como aquella situación donde se da un abuso físico, un abuso sexual incluso, y no se da esta cosmovisión de todo lo que comprende la violencia contra la mujer. Recordemos que nosotros vamos a dar un tope histórico, cultural de este tema. Iniciaremos entonces pues que hablar de violencia contra la mujer no solamente es hacer indicaciones sobre un abuso sexual, sobre un abuso físico, ya que como todos entendemos que violencia es aquel acto que va a causar daño, que causa sufrimiento, que puede ser físico, emocional, psicológico, en todos los ámbitos que implica un ser humano. Por lo general, cuando una persona, en los casos de pareja, está el grito, el insulto, que es muy validado en muchas instancias sociales, sobre todo en barrios suburbanos, se escucha mucho el tipo de violencia verbal que entra dentro de lo que es la violencia psicológica. Estamos en una cultura pues, que valida el insulto hacia la mujer, la denigración, con palabras pues, que implican desde las palabras comunes sueces hasta los calificativos despectivos, ¿no? Como por ejemplo, pues, bruta, eres tonta, la forma despectiva, pásame esto, que también es una forma de violencia. Alguien me hacía una pregunta, que las personas violentadas pues tienen baja autoestima, y aquí son dos cosas diferentes, pues la autoestima y la violencia, aunque la autoestima puede ser una consecuencia, la laceración de esta por la violencia, pues no debe confundirse que las personas con baja autoestima son violentadas o son víctimas a sufrir más violencia. Todo lo que implica cualquier acción, conducta que cause daño, sufrimiento, no vemos el sufrimiento a veces en la manera despectiva cuando a alguien se le descalifica y validamos incluso la violencia en ese aspecto, ¿no? Cuando decimos palabras pues que van no acordes a situaciones dentro del espacio familiar, palabras descalificativas que validan luego los hijos, se validan dentro de la comunidad, y nosotros podemos hacer podemos hacer un sondeo rapidísimo de cómo está validada la violencia, ¿no? En una capacitación que tuvimos hace algunos años, indicaba el facilitador, haciendo refranes sencillos en problemas de marido y mujer, y todos vamos a completar la frase, ¿verdad? Nadie se debe de meter. Es interesante ver cómo aumentó el índice de violencia intrafamiliar durante el tiempo de pandemia. Lo que deberíamos de poner dentro de las variables, dentro de los datos que se han presentado, es cómo se manifiesta la violencia psicológica, que es la que atañe a nuestro campo, ya que la violencia tiene muchos acápites, tiene un eje transversal que obviamente pues implica la acción de muchas instancias, tanto gubernamentales, privadas y obviamente instancias como la educativa, instancias laborales, legales, todo lo que tiene que ver y le atañe al desarrollo del ser humano. Entonces, este tipo de violencias dentro del ámbito familiar encontramos las dos más comunes y que se le da poca relevancia. Por eso cuando inicié el diálogo indicando que si nosotros hacemos una cosa muy rápido diciendo a alguien ¿qué usted entiende o cuál es la primaria imagen que se viene a su mente cuando se le dice violencia contra la mujer? Seguramente vamos a encontrar respuestas como abusos sexuales, violación, femicidio, que es lo que vamos a mencionar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, dentro de la familia, la violencia patrimonial,
incluye obviamente la violencia económica, que son dos tipos de violencia que quizás sean las más comunes y las menos visibilizadas dentro de este campo, dentro de este enfoque de violencia contra la mujer específicamente. Entonces, las acciones que nosotros tomamos actualmente están dirigidas a evidenciar, visibilizar este tipo de violencia. La violencia económica, como muchos lo sabemos, que es esa forma de controlar y de manipular, por decirlo así, o de producir una laceración a la autoestima a la pareja en relación a la falta de libertad que puede ofrecer, en este caso, el conviviente, para que ésta pueda satisfacer sus gastos necesarios en referencia a sus necesidades. Encontramos aquí los típicos ejemplos que lo hacemos a veces de manera muy lúdica cuando hablamos de estos temas, en los talleres o en las charlas de capacitación, en la cual pues indicamos, ¿no?, que el esposo lleva ahí los $5 y quiere desayuno, almuerzo y que le dejen para el pasaje. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de enfoque de esta violencia, también empezamos a empoderar a las mujeres en el sentido de la compañera, ya que en la violencia económica y en la violencia patrimonial, como ya nosotros sabemos, no se considera el proyecto de vida de pareja, no se ve a la mujer como ese proyecto, la acompañante, la compañera, sino que se le da otro tipo de connotaciones, sobre todo a la violencia patrimonial, donde sabemos pues que a través de la relación de pareja se adquieren bienes y por lo general en los momentos de crisis, de ruptura, de separación dentro del ámbito familiar, por lo general es el hombre el que asume que estos bienes le pertenecen por haber trabajado, por estar siempre fuera y desmerece el esfuerzo en la relación del proyecto de vida, en la convivencia y en todo lo que implica pues, la actividad de la mujer en esta dinámica de pareja. Y aquí comienza la violencia patrimonial, ¿no? Por la casa es mía, se pueden ocultar documentos o se puede limitar incluso a que la pareja pueda trabajar y adquirir sus propios bienes. Y en algunos de los casos vemos también pues, que esta violencia va dirigida hacia la administración del dinero por parte del varón hacia la mujer en este caso. Y bueno, la verdad es que el tema es muy amplio, el tema es muy complejo. Y porque cuando conversaba con Gina, con mi estimada, decía, bueno, que últimamente cuando hacemos las charlas aquí de prevención en violencia, con los familiares de las personas que nosotros atendemos, estamos focalizando mucho el tema de la violencia económica, la violencia o patrimonial, como nosotros le llamamos, porque si centramos toda la atención, los esfuerzos y la prevención en el femicidio, en los delitos sexuales, que obviamente está muy bien, no estoy diciendo que no esté bien, por lo contrario, debería de fomentarse mucho más, evidenciar y visibilizar los otros tipos de violencia que he indicado, el patrimonial y económico, también permite el empoderamiento de aquellas personas que no se han sentido violentadas, que piensan de que esta actividad es normal por parte de su pareja y se sigue validando que el hombre pues como es el proveedor, el que genera el recurso económico en la casa, es el que tiene más derechos sobre propiedades y sobre las decisiones que tiene que ver incluso sobre las necesidades de su pareja y en muchos de los casos de sus hijos. Cuando hablamos entonces de violencia en contra de la mujer, es importante indicar estos dos tipos de violencia que son muy comunes y al no ser visibilizadas pueden seguir generando pues las violencias más fuertes o las más significativas, las más, ¿cómo lo puedo decir?, las más duras de trabajar cuando nosotros tenemos casos de víctima de violencia y sobre todo contra la mujer. Gina. Sí. Y entonces tú dale una conclusión que al final vamos a permitir algunas preguntas de parte de nuestro público. Ya diste tu conclusión.
Entonces, la siguiente intervención será la de la psicóloga Pamela Gómez Novoa, quien es psicoterapeuta breve centrada en soluciones, formación que lo obtuvo en Perú, especialista en drogodependencia, conductas adictivas y codependencia, especialista en intervención psicológica en obesidad, formación que obtuvo en México. Actualmente procesos de titulación en cuanto al masterado de la terapia de las terapias psicológicas de tercera generación en la Universidad de Valencia, España. El abordaje a niños con necesidades varias, entre ellas la de niñas víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de equidad de género, con dependencia emocional. Y allí pues también el abuso sexual. Como toda psicóloga, todo psicólogo, se nos presentan este tipo de casos. No digo que es solamente para psicólogos, es para público en general. Pero los nombres que estoy leyendo es propio de psicólogos. Ha participado en varios congresos, actualmente es parte de un programa en uno de los órganos permítanme, ¿cuál es el órgano? El municipio de esta ciudad, en un programa que cada día adquiere mayor fama por la eficacia que presenta. Bien, entonces tenemos con nosotros a la psicóloga Pamela Gómez Novoa. Adelante, Pamela. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí todos ustedes. Bueno, es un gusto para mí. Bueno, gracias Ginita, al Colegio de Psicólogos Industriales, a la Fundación de Psicólogos Unidos por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Bien, vamos a hablar un poquitito, algo así bastante interesante, denso y que es como para dejarlos motivados a seguir trabajando en este tema, y es acerca de la mujer víctima de violencia. Sabemos que estamos, pues bueno, viviendo en una sociedad en donde, aunque está avanzando tecnológicamente, hay todavía algunas áreas que están enlentecidas. Esas áreas son el área de la equidad de género, de la igualdad de género, del respeto mutuo, y bueno, sobre todo el tema del valor de la mujer en cualquier parte de la sociedad. Hoy les quiero conversar un poco acerca de cuál es la ayuda o cuál debería ser la ayuda que la sociedad debería brindar y cuál sería el abordaje muy particular que el psicólogo, desde el área de ser un profesional de la salud mental, debería empezar a brindar. Y bueno, para empezar con esto, vámonos a la parte de las definiciones. Ya un poco el psicólogo Luis nos estaba comentando de los diversos tipos de violencia, física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, ¿ok? Entonces ya vamos dándonos cuenta que la violencia no es simplemente el golpe por el golpe, o que tengo que esperar que me hagan daño, sino que hay toda una construcción alrededor de ese término, ¿no?
que tiene que ver con un acto que infrinja dolor y que dañe cualquier tipo de área de su vida, física, psicológica, sexual y patrimonial. En donde radican muchas de las incidencias o muchas de las causales de la violencia, por ejemplo, en el área social, las normas que dan por sentada el control de los hombres sobre las conductas de las mujeres. En sociedades latinoamericanas, patrimoniales, en donde se acepta la violencia a nivel social como una vía de resolución de conflictos, hay una noción de masculinidad unida al dominio, al honor a la agresión, es decir, el hombre sobre el hombre y el hombre sobre la mujer, ¿no? O sea, hay una lucha continua en las sociedades como la nuestra. México es el país número 1, el que lleva la batuta en violencia de género, y el número 2, Ecuador, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos en una posición bastante negativa frente a otros países donde todavía no podemos manejar la violencia en ninguna de nuestras esferas. En la parte comunitaria, la pobreza, el estatus socioeconómico bajo, el desempleo, el aislamiento social, familias en donde prima la constitución de mujeres. En nuestros países latinoamericanos hay unos estudios que indican que del 100% de las familias, el 70% está conformado con más mujeres que hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que también el tema de la violencia de género está fundamentado por nuestras propias mujeres. No es solamente por parte de un hombre, sino por nuestras propias madres, abuelas y toda una generación, ¿verdad? Hay una carencia de apoyo social e institucional, ausencia de redes de apoyo. Aquí en la ciudad de Guayaquil recién estamos contando, hace unos años atrás, con CEPAM, luego ahora estamos contando por parte de la municipalidad con Amiga No Está Sola, pero hay muy pocas entidades que se dediquen al cuidado de una persona que esté atravesando una situación de riesgo como de violencia de género específicamente. En las relaciones de pareja, por ejemplo, en este modelo tan romántico del amor, ¿no? Que la mujer es tan débil, fragmentada, princesa, y el hombre es el hombre grande que viene en un caballo, el príncipe azul, ¿no? O el macho alfa castigador. O sea, tenemos esta percepción en donde la telenovela mexicana o venezolana o la entidad que sea, nos vende la idea de que mientras más frágil y sufrida eres, mientras más soportas, entonces mejor amada vas a ser. Y empezamos a creer estas construcciones, ¿no? Estos modelos idealizados por la sociedad, porque realmente no tienen ningún fin, no tienen ninguna función, nada más que seguir arraigando la violencia, el descontrol y la desigualdad en nuestras sociedades. Y de parte individual, pues haber sido testigo o víctima de violencia, ¿no? Sabemos que el círculo de violencia es una cadena que no para. Tengo una madre o un padre violento y empiezo a recibir, soy violentado y luego me vuelvo en quien ejerce violencia. Y si es que no entra en un proceso de cambio, muy probablemente repetiremos el patrón. Nosotros como profesionales de la salud mental sabemos que si un usuario no se da el tiempo de hacer un proceso, muy probablemente repetirá estos patrones conductuales, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la salud mental? Eso es algo que nos importa muchísimo. Está el tema de las patologías agravadas dentro del esquema de vivir con violencia de género, con violencia de mujeres. Trastornos cognitivos, depresión, que es el trastorno más diagnosticado en mujeres, diversidad de estados de ánimo, trastornos del ánimo, baja autoestima, sentimiento de culpa, falta de proyección al futuro, ideas suicidas para suicidas, actos suicidas para suicidas, trastornos por estrés postraumático, esto es muy común, reexperimentación constante de miedo, pesadillas, recuerdos, evitación, distanciamiento social, emocional, aislamiento, escasa proyección. Una mujer víctima de violencia no tiene un proyecto de vida. Y esto es algo que tenemos que trabajar, porque si no, lo único que estamos haciendo es alienando a alguien a tener conductas evitativas, pero no a llegar a la raíz, que es construir un proyecto de vida, ¿ok? Hay dificultad en la activación fisiológica, por ejemplo, dificultad en el sueño, apnea de sueño, sueño intermitente, problemas de atención y concentración, irritabilidad, hipervigilancia, cambios cuantitativos en sus estados de ánimo, alerta, sobresalto, ¿ok?
Aquí les tengo un poquito las estadísticas en general, en realidad, sobre las mujeres que viven violencia en nuestro país. Esta estadística fue hecha en el año 2011. Actualmente no han actualizado esta estadística. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente ahora haya una pequeña variación de la información que vayamos a leer ahora. ¿Okay? Por ejemplo, mujeres que han vivido un tipo de violencia de género a nivel nacional. 6 de cada 10 mujeres. 6 de cada 10. Quiere decir que en nuestra cuadra, el 60% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. ¿Ok? En el sector urbano hay mayor predominancia de violencia hacia la mujer versus el sector rural, por ejemplo, con un 60% versus el 58%. En Ecuador, una de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, por eso es muy importante ilustrar a nuestras niñas, a que puedan ellas conocer los derechos de su cuerpo, aprender a cuidarse. La familia tiene mucho miedo de hablar de la sexualidad con los niños. Y eso es otra de las cosas que como profesionales de salud tenemos que vencer para lograr que nuestra familia pueda hablar abiertamente con nuestros niños y ellos sepan decir, no, estas partes no se tocan, ¿verdad? Sobre todo nuestras niñas, que son las más violentadas por este tipo de abuso. ¿Ok? De ahí hay un 53% de mujeres ecuatorianas que viven violencia psicológica, el 38% física, el 25% sexual, el 16% patrimonial. A veces cuando nombramos en porcentajes, yo siento que las personas se dispersan, pero pensemos en números de 10. Piensa en 10 amigas tuyas, yo siempre propongo esto cuando doy talleres. Piensa en 10 amigas tuyas, imagínate que 5 sufren violencia psicológica. Imagínate que a 4 las han golpeado, violencia física. Imagínate que a 3 las han violado. Imagínate que a 2 de ellas les han arrebatado su patrimonio, su parte económica. ¿Qué piensas de eso? ¿Verdad que cambia la figura? A veces los números nos vuelven muy fríos. Del total de las mujeres que han vivido violencia de género, violencia física específicamente, y bueno, violencia de género, en las parejas y el versus sus exparejas, quiere decir que las mujeres que tienen una pareja continúan con violencia. ¿Qué quiere decir? El 87% de mujeres en pareja, violencia física. El 12% en mujeres que no tienen pareja, pero de otras personas. ¿Okay? Psicológica, 76% desde la pareja. 53% de mujeres, violencia sexual de su pareja. ¿Okay? 60% de violencia patrimonial de su pareja. Aquí me detengo un poco. La violencia sexual y patrimonial dentro del matrimonio, dentro de las relaciones de convivencia, han sido muy ocultas, realmente, porque hay toda una información, lo que veíamos al inicio, ¿no? Hay toda una información de que está legitimado el hecho de que tienes una pareja y tienes que ser, pues bueno, todo lo que la sociedad te vende de cómo ser pareja. Entonces no puedes negarte al acto sexual, no puedes negarte a compartir tus bienes económicos, y toda esta construcción de el hombre como cabeza de hogar, que está mal constituido, porque como cabeza de hogar no significa ser aplastante, sino ser quien vaya a liderar, pero un líder no aplasta, pero se ha creído que este debería ser el modelo. Las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género según su etnia, por ejemplo, nuestras mujeres indígenas con el 70%, la mujer afroecuatoriana con el 66%, la mujer montubia con el 62%, la mujer blanca con el 59% y la mujer mestiza también con el 59%. Nosotros sabemos y hemos escuchado y a veces podemos caer en chistes llenos de negligencia a partir de las etnias, en donde las personas indígenas o afroecuatorianas son las más vulneradas, pero es una realidad que vive en nuestro país. Las mujeres que han vivido nivel de violencia por su instrucción, y me encanta esto, porque nos habla de que la violencia puede tocar cualquiera de las esferas de nuestra vida. No necesita ser un profesional de 4º o 5º nivel para no vivir violencia. Y necesita ser una persona analfabeta para vivir violencia. Miremos aquí este cuadro. Las personas que no tienen alfabetización sufren un 67% de violencia. Las personas que han tenido algo de estudios, 70%. Educación básica, 64%. Educación media, 58%. Educación superior no universitaria, es decir, nuestras jóvenes que están en la universidad, 55%. Superior universitario, todos nuestros profesionales, el 50% de nuestras mujeres profesionales
sufren violencia. Y ahora mujeres de posgrado, nuestras magísteres, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros directivos, son el 52%. Quiere decir que este es un tema que toca todas las esferas de desarrollo de la mujer, que no simplemente porque tengas un título o no lo tengas va a definir si vas a vivir violencia o no, porque hay toda una construcción que viene de atrás. Y por eso es importante que como profesionales de la salud podamos desarrollar estas características que les muestro aquí para que podamos trabajar en el bienestar y en el pro de que todas las mujeres que lleguen a nuestra consulta salgan reconfortadas. Escuchar desde la empatía y la compasión. Muchas veces escuchamos para responder y no para comprender. La empatía es más allá de ponerme en los pies del otro, es colocarme en la historia del otro y escuchar desde sus propios recursos personológicos para poder desarrollar algo nuevo. Escuchar su historia personal. Cada persona viene con toda una historia, con toda una información que le ha costado toda una vida construir. No somos nosotros nadie para ir a invalidar su historia. Es como que le estoy diciendo a alguien que ha vivido 50 años de esa manera, oye, todo lo que he hecho está mal. No, no es así. Porque una persona que ha llegado a esa edad es porque ha construido algo, ¿ok? No revictimizar a la persona, porque la revictimización no hace nada más y nada menos que generar culpa, remordimiento, miedo y paraliza a la víctima. Lo importante es validar la historia, los recursos que emplea, descubrir las habilidades y aptitudes para salir del ciclo de la violencia, redireccionarla al trabajo terapéutico multidisciplinario. Es súper importante que podamos contar con muchos profesionales, con la trabajadora social, con el médico, ¿ok? Con diversos profesionales que nos puedan aportar información. Además, yo les propongo que podamos usar un enfoque terapéutico centrado en las personas y en sus emociones. Muchas veces nos hemos dejado llevar por enfoques que se centran en simplemente la conducta, pero no nos centramos en la emoción, no nos centramos en el sentir, en el pensar, en toda la historia. Y eso es muy importante para poder darle un nuevo sentido a la víctima y que se dé cuenta de que aunque vivió una etapa de violencia, eso no la define, ¿no? La puede marcar, pero no la define. Y sobre todo también poder tener intervenciones grupales e individuales, porque los grupos de apoyo son muy importantes. La identificación, el poder saber que existe otra, al igual que yo, que en algún momento se sintió igual de asustada que yo y que ahora puede salir adelante, es un gran aporte para que nuestras mujeres puedan al fin salir de esta situación de violencia. Realmente ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Espero que si tienen algún tipo de pregunta la puedan hacer. Y si no, muchísimas gracias por su espacio. Ginita, tienes que encender el audio. ¿Le parece si permitimos unas consultas, por favor? Colegas, si no desean verbalizar, pueden escribir su inquietud por medio del chat. Está al lado del botón verde que dice compartir pantalla. Allí solo deben escribir de tal manera que podamos o compartir alguna experiencia o manifestar nuestras inquietudes. Se encuentran a disposición la psicóloga Pamela Gómez y el colega Luis Novillo. Luisito, ¿te parece si estás a disposición para alguna inquietud de nuestros colegas que están presentes en este momento? ¿Si se me escucha o no? Si se me escucha. Bien, colegas, por favor, ustedes pueden habilitar su micrófono. Yo no se los he deshabilitado. Si desean, compartan alguna experiencia o en su defecto
manifiesten alguna inquietud por lo ya expuesto hasta el momento. Adelante, colegas. Sería increíble que entre nosotros psicólogos haya timidez. Estamos hablando de este tema y no les logré presentar a nuestro colega Luis Novillo porque teníamos algunas dificultades con su conexión. Así es, todavía tengo dificultades con la cámara. Sí, pero yo no te he presentado, Luisito. Sí. Y mientras yo les hablo de los logros y satisfacciones del psicólogo clínico Luis Novillo, colegas presentes, escriban donde dice chat. Allí escriban sus inquietudes o si desean hacer alguna aportación. De lo contrario, sería increíble que entre nosotros se manifieste tanta inhibición. Es increíble. Entonces tenemos que ponernos con mucha urgencia a hacernos atender de otro colega psicólogo, porque no sería posible algo así. No es posible esto, colegas. Entonces les presento a quien ya intervino, el psicólogo Luis Novillo. Y a continuación hablará la representante y presidenta del Colegio de Psicólogos Industriales. El psicólogo clínico Luis Novillo es formador de facilitadores, formación en facilitación e investigación para el programa Investigación Familias Unidas en la Universidad de Miami, Florida, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido facilitador en acompañamiento de tratamientos ambulatorios con pacientes farmacodependientes de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Guayaquil. Trabajó para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y ha sido promotor y jefe del área social Proyecto Sociovivienda. Trabajó en el Ministerio de Salud como responsable del tratamiento ambulatorial para personas con consumo problemático de tabaco, alcohol y otras drogas. Es director técnico de CESOL, Centro de Asistencia Solidaria para Personas con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas. Es investigador del desarrollo en psicología, pero por sobre todo es psicólogo clínico que atiende casos diversos que se le presentan, entre ellos de los casos que estamos mencionando aquí en este momento. Bien, colegas, espero que ustedes logren vencer su inhibición. Magali, adelante, por favor. Tú querías manifestar
imagino como representante del Colegio de Psicólogos Industriales, decir dos palabras. Hola, Marjorie, ¿cómo hola, está? buenas noches, buenas noches. Colega, buenas ¿Cómo noches. está? Buenas noches, colegas. Muy agradecida, colega, por la invitación a este espacio. Muy nutritivo lo que nos han compartido los colegas. Y yo creo que también aquí vale que mencionemos que el rol del psicólogo frente a todo tipo de violencia, a todo nivel, de género, intrafamiliar, en fin, es tan importante y es donde nosotros podríamos proponer como una nueva, crear una nueva historia, escribir una nueva historia, porque sabemos que culturalmente nuestra historia ha sido machista. Entonces hemos visto muchas manifestaciones de violencia. Ahora, con todas las cosas que hemos vivido, con el encierro, con la pandemia, se ha puesto todavía como que hay más esta violencia se ha manifestado de muchas maneras. Entonces, yo reflexiono con todo lo que escucho y digo, qué importante que es esta educación o esta nueva construcción que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Y el rol del psicólogo es fundamental en las familias, en la terapia individual, en la terapia grupal, en las familias, pero también los espacios, creo que son escasos aún. Son escasos los espacios en los que los psicólogos podemos apuntar a esto, porque hay un compromiso particular, individual o como personal de muchos de nosotros, pero también nosotros sabemos que es importante para nosotros el poder tener ingresos, qué sé yo, pero vemos que muchas veces se quedan las atenciones o esa población que necesita más la atención se queda sin la atención, porque hay recortes, porque hay mucha necesidad, pero es como un momento de hacer sentir más todavía la importancia del rol del psicólogo frente a todos estos temas y en estos momentos que estamos viviendo tan críticos más aún. Eso yo que me hace reflexionar lo que he escuchado y tan invisibilizada muchas veces la violencia, porque vemos que hay esta violencia eh, económica, patrimonial, que antes ni siquiera se pensaba que era violencia y que definitivamente también es violencia. Entonces, sí, es muy importante estos espacios y por eso les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí aprendiendo todos juntos. Gracias. Gracias a usted, Marjorie, o a ti. Una de las colegas nos comparte aquí su inquietud y dice, ¿cómo empezar a trabajar con el padre de familia en su rol como papá para romper ese círculo de violencia psicológica? Como padres le dicen a sus hijas, si no te comes la comida, me busco otra niña, etc. Muchas frases que sí van dañando la autoestima de esa niña que un día será una mujer. Bien, porque favorablemente no todos los padres actúan así. Y hay muchos padres que son padres ausentes. Bien, colegas, Luisito o Pamela, ¿qué responderían a esta inquietud de Erika Barreto?
Pamelita, las damas primero. Ok, gracias. Aunque desde la equidad de género eso sería... Para la broma, ¿no? Para la broma. Para la broma. Claro, sí. Bueno, ¿cómo yo podía trabajar? La verdad es que hay que trabajar con los papás desde mostrarle la realidad de las palabras. Los niños aprenden linealmente. Entonces es importante que cuando trabajemos escuela para padres, con nuestros usuarios, si trabajan en un colegio, por ejemplo, hablar a los papás primero de cómo aprende un niño. Porque hay una situación muy común y es que los papás ni siquiera saben cómo los niños aprenden. Entonces pretenden que el niño de 5 años tenga una reflexión, pero peor que, no sé, Albert Einstein o algo así, ¿no? Entonces le dan toda una explicación cuando los niños realmente, su cerebrito, aunque quisieran hacerlo, no lo pueden hacer porque la evolución de su cerebro va desde el lóbulo occipital, ¿verdad? La parte más reptiliana del cerebro hacia adelante, el neocórtex. Entonces se va encendiendo. Sabemos eso porque se va desarrollando en el crecimiento. Entonces es importante que podamos nosotros explicarle eso a los papás, que los niños receptan linealmente la información y que esa información va a una parte muy específica de ellos que se llama inconsciente, que se guarda ahí. Ahora, cuando hablamos papás con niñas, recordarles siempre que el modelo de amor y de expresión y la relación que mi papá tenga conmigo siendo mujer va a ser el reflejo de relaciones que yo voy a buscar en mi adultez. Entonces es importante que podamos también fijar esta información en nuestros padres. En niñas de padres ausentes, la información que mamá le dé es trascendental para ella construir luego su visión de pareja y luego, bueno, también su visión de sociedades, ¿no? Pero sobre todo de pareja. Entonces es importante que en las escuelas para padres reforcemos el aprendizaje de los niños y cómo la información nos va marcando, ¿no? También ayudándole a los padres a que un poco quitarles la culpa y el ser tan duros con ellos mismos de sentirse malos padres, sino redireccionarlos a aprender en base a las realidades de los niños. Es lo que yo les pudiera, lo que yo realmente trabajo cuando hago escuela para padres. Y desde un enfoque medible, ¿no? Para que ellos puedan ver y visibilizar cómo los niños realmente aprenden, realmente absorben la información emocional, ¿ok? Y cómo ellos pues van desarrollándose en todas sus esferas. Gracias, Pame. Adelante, colegas. De pronto pueden intervenir. Bien, sí, adelante, sí, Luisito. Sí, haciendo un aporte. Bueno, primero que creo que el colega o la colega que escribió la pregunta fue muy amable en exponer el ejemplo, ¿verdad? Porque quienes trabajamos en el tema sabemos de que se da, no con estas frases, la violencia a veces de parte de los padres hacia las hijas. Sobre todo, lo digo por los casos cuando encontramos conductas riesgosas o consumo de sustancias. Entonces sabemos que la dinámica allí es muy diferente. Existe violencia psicológica que va a determinar algunos patrones del comportamiento que agravan este tipo de casos. Dentro del contexto de violencia, cómo trabajar con un padre, pues en los programas de prevención o en las terapias de familia que nosotros realizamos, siempre connotamos de que nosotros estamos, ¿verdad?, trabajando con padres del siglo XX, educando a jóvenes del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Es decir, sí, es decir, traemos al contexto a ese papá, a esa mamá, no lo invalidamos porque este papá desconoce lo que es una violencia psicológica, porque viene ya él validando y experimentando ese sistema de educación que en muchos de los casos, según por referencias propias, acojo el discurso de la mayoría, es que mis padres me dieron, como dicen, no, me dieron palo, yo nunca me hice esto, nunca fui esto, y a veces reflejan esta validación de violencia.
Entonces, contextualizar a los padres primero frente a la nueva situación social de desarrollo que están enfrentando sus hijos es una de las técnicas que se puede usar para educar a este padre. Uno igual le indica de que nosotros no nos gradamos de padre hasta cuando dejamos este mundo, porque seguimos en un constante aprendizaje. Más que muy válido también lo que indicaba la psicóloga Pamela, que comparto completamente pues, la idea, bueno, porque un niño tiene pensamiento concreto. En el pensamiento concreto, este tipo de frases obviamente que van a comenzar a generar constructos equivocados en la forma como se ven, cómo se perciben y en la forma de relaciones interpersonales. Entonces, sí es un factor, no voy a decir determinante, pero sí puede ser un factor precipitante para situaciones de violencia. Recordemos que una baja autoestima es un factor predisponente a ser víctima de violencia. Entonces, trabajar mucho el tema de esta visión de los padres, sobre todo los padres varones, en cómo ellos deben de llegar con el mensaje, cómo le van a transmitir el mensaje, qué pretendo yo con el mensaje. Trabajar mucho la comunicación. Resumidas cuentas, sabemos de que muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Y siempre hacer que el padre vea o que haga cualquier tipo de técnica para que pueda entender él o la adolescente, el niño o la niña, el metamensaje. Recordemos que ellos aprenden de forma lúdica. Entonces ellos más van por el aprendizaje significativo. Y cuando yo le doy a un padre a entender qué es un aprendizaje significativo y cómo el afecto genera un verdadero aprendizaje en un niño, seguramente le daremos herramientas que ayuden a construir y a mejorar la noción del sí mismo y el autoestima en los niños y las niñas, adolescentes y adolescentes, para evitar la violencia de género. Gracias, Luisito. Colegas, adelante a ustedes. ¿Cómo? Bueno, estimados colegas, amigos, en realidad el tema es muy importante y es tan importante para las situaciones que se está viviendo en la actualidad. Un tema que ha afectado tanto a la juventud, a nuestra sociedad en general, la violencia. Hoy vemos que las estadísticas han aumentado tremendamente. Han aumentado tanto que en realidad, si usted ve los canales de televisión y las noticias a todo nivel, se comenta y se habla solamente de agresiones de género, de sicariatos, de femicidios. Yo he hecho una reflexión. No sé si ustedes recuerden que antes se utilizaba el manual de Carreño, manual de urbanidad de Carreño, y nuestros niños, jóvenes ahora, adultos, tenían otro tipo de vida. Pero desde que se quitó el manual de urbanidad, la ética, la cívica, en los pénsulos académicos, se desmejoró la situación. A tal punto, pues, que conocemos todo que nuestro país, pues, hoy, sin hablar de los políticos, pero de un tiempo acá, este país se convirtió en un puente de la droga. ¿Y qué sucede? Que los jóvenes actualmente, que no tienen unas bases sólidas en su hogar, donde hay hogares disfuncionales, abandonos y todos los problemas que conocemos en los hogares de nuestro país, del mundo entero. Los chicos cuando entran a la adolescencia, que nosotros como psicólogos sabemos y conocemos que es donde comienza a cambiar su etapa de vida y comienza a aflorar todos los problemas que tuvieron desde su vientre materno, de su infancia.
y no existen los colegios, no existen en el pénsul académico en los colegios orientación de los jóvenes. No existe. Más aún ahora, en esta pandemia, cómo están, imagínense que ni siquiera acuden a los colegios, todo lo hacen por telemáticamente, ¿no? Entonces, todas estas situaciones han creado un caos y los psicólogos divididos, muchos, divididos los psicólogos, cuando todos debemos de estar unidos para levantar nuestra voz y decir, aquí estamos los psicólogos, porque nosotros somos los profesionales que nos preparamos en la universidad, nos preparamos así como estamos ahora. Por eso, Gina, gracias, porque tú siempre estás pendiente de capacitar a los profesionales, capacitarlos profesionalmente porque es importante aquello. Pamelita, gracias, porque con tus conocimientos refrescan la mente de los psicólogos a buscar, a querer hacer más, pero lamentablemente estamos bloqueados. Hoy escucho que muchos nuevos manuales de funciones de diferentes instituciones del Estado están siendo eliminados, estamos siendo eliminados los psicólogos, cuando existen más trastornos a todo nivel, educativo, familiar, personal, laboral. Y sin embargo, los psicólogos no nos abren las puertas, no somos ni siquiera, no existe esa necesidad de intervención del profesional como psicólogo. Entonces, yo sé, Pamelita, y todos los que estamos aquí, somos psicólogos. Estamos capacitados para enfrentar esta dura realidad que tiene nuestro país, para enfrentarla. Hoy, como les digo, los psicólogos de menos. El SNAID, que es la cárcel donde en una época había psicólogos, varios psicólogos en todas las áreas, porque se distribuyeron las áreas y en cada área había la asistencia de los psicólogos como profesionales. Hoy solamente hay en diagnóstico, nada más hay psicólogos. El resto no existen psicólogos. Y en muchas instituciones que si se las menciono, no terminaría el tiempo, nos faltaría tiempo para decirle cómo está siendo vulnerado el psicólogo como profesional. Pero los problemas aumentan cada día, la delincuencia aumenta cada día, el abuso y consumo de sustancias psicotrópicas aumenta cada día, los problemas familiares cada día aumentan, la ansiedad, las patologías de las personas aumenta cada día. Conocemos nosotros aquello. Es por eso que debemos de unirnos los psicólogos, no estar divididos. No debemos estar divididos, porque todos somos psicólogos, todos estuvimos en una misma facultad, indudablemente con especialidades, pero todos somos psicólogos y somos necesarios en esta sociedad. Gracias a los expositores, gracias a los que han asistido, porque veo que hay preocupación en ustedes, porque veo que existe esa necesidad de conocer más de la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Gracias, Gina, y a todos ustedes. Que Dios los bendiga y si no los vuelvo a ver, que disfruten de las Navidades, que disfruten de su familia, que es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Maggie, a ti, porque hay tantas capacitaciones que no se pudieran dar sin tu colaboración.
que tú siempre estás presta para dar tu aval, para ser parte de cada capacitación e relacionarte con muchos de los psicólogos de diferentes especialidades sin ningún problema, independiente a que tú seas psicóloga industrial, pero en la práctica hayas hecho incluso la clínica y la educativa. O sea, tú eres general. Has hecho de todo un poco. Y claro que nos volveremos a ver en estos días, porque habrá otra noche en la que vamos a hacer otra actividad como estas, con ya el abordaje con las mujeres víctimas de violencia. Y quería hacer una, no corrección, sino de pronto aclarar algo, que feliz de que podemos siempre contar con la psicóloga clínica Pamela Gómez Novoa, pero también favorablemente contamos con la buena disposición de colegas entre nosotros, como es el caso del psicólogo clínico Luis Novillo, que ayer o antes de ayer le hice la solicitud y él con mucho entusiasmo dijo que sí, que podía intervenir y me habló muy apasionadamente sobre la temática. Lamentablemente, él ha hecho su intervención, pero por problemas con la tecnología hemos escuchado solamente su voz y no lo hemos visto, salvo quienes al inicio han estado presentes y lograron ver cómo él pudo habilitar su cámara, pero ya después problemas de tecnología. También, pero íbamos a hablar acerca del abuso sexual a las niñas como tercer punto, pero por problemas con el internet, ese tema tendrá que quedar para de pronto la próxima semana, solo que ya no podrá ser a esta hora 8:29. Un minuto para las 8:30. Bien, entonces damos por concluido, puesto que no se podrá abordar esa temática hoy. Lo haremos mejor en sábado o en domingo, de tal manera que ustedes puedan conectarse, pero a otro horario, ya no en la noche. Y pues será en fin de semana. Entonces, ha sido un placer el conectarnos aquí todos. Me pongo a leer, somos psicólogos, aunque si era público en general, pero como está todo siendo en vivo en mi página de Facebook, entonces en realidad no solo somos los presentes aquí, sino que incluso quedará para la difusión. Entonces, muy buenas noches y hasta la próxima puntada. Gracias. Gracias, Pame. Buenas noches.
Buenas Gracias, noches. Maggie. Descansen. Gracias, Ginita, Pamelita, Luis y todos los Gracias asistentes. también a Buenas ti. noches.